Bueno, buenos días, buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que hayan podido escuchar el teórico anterior. Hoy comenzamos con nuestra segunda clase teórica, donde vamos a abordar la unidad 2 de nuestra materia, que es la Escuela Sociohistórica de Moscú o el constructivismo social de Lev Vygotsky. Aquí les puse una foto de Vygotsky para que le vayan conociendo la cara, además de la escritura. Y fíjense el año de nacimiento y el año de muerte, 1896-1934. Particularmente nace el mismo año que Piaget, ¿sí? Pero muere prematuramente en 1934. Nosotros podemos plantear que el periodo de mayor producción teórica del autor va a ser más o menos la década entre el 20 y los primeros años del 30 antes de su fallecimiento. Antes de comenzar a desarrollar la teoría propiamente de Vygotsky, hay algunas cuestiones que nos interesa trabajar con ustedes. Podemos plantear que toda ciencia siempre posee filosofías implícitas. Por ejemplo, el conductismo, si bien renunciaba a toda especulación filosófica, ateniéndose rigurosamente a la observación y a la experimentación del laboratorio, como ustedes vieron con John Watson y como vamos a ver en un par de clases con la obra de Skinner, si bien renunciaba a toda especulación filosófica, se enmarcaba desde una perspectiva positivista y propia del empirismo inglés. Podemos plantear entonces que siempre por detrás de las teorías hay una antropología filosófica de base, es decir, una filosofía subyaciendo a los sistemas psicológicos. Las mismas podrían ser idealistas, naturalistas o materialistas dialécticas. ¿A qué nos referimos con cada una de ellas entonces? Idealistas, este pensamiento sostiene que el desenvolvimiento de las sociedades se basa en las acciones de los sujetos individuales. Es la mente la que crea la sociedad y no la sociedad la que crea la mente. Un ejemplo de ello, que ustedes han visto, tiene que ver con los neokantianos. Recuerdan a Dilthey, Lindenwald, Ricoeur, que vimos en la ficha de Wallman del año pasado de la psicología de la Gestalt. Ahí tenemos ejemplos de posiciones idealistas. A su vez podemos plantear posiciones naturalistas. Dicha filosofía se afirma en un ambientalismo físico o natural, herederos de Darwin y de Spencer. Nosotros lo hemos observado en corrientes como las funcionalistas e incluso en el conductismo norteamericano, el cual estábamos ejemplificando hace algún momento. Por último, podemos hablar de posiciones materialistas dialécticas. La posición filosófica, heredera del pensamiento marxista, ¿qué sostiene? Sostiene que la sociedad es la que crea la mente y va a ser la posición filosófica de base del pensamiento justamente del modelo histórico-cultural de Vygotsky. Vamos a ver que en la Unión Soviética esta antropología filosófica de base no era algo que cada autor pudiera tomar e interpretar a su manera, sino que había ciertas lecturas del partido que eran impuestas directamente. En ese sentido podemos preguntarnos, ¿por qué hablamos de una psicología soviética? Y ustedes cuando lean el texto que tienen para leer fuentes secundarias para teóricos sobre la historia de la psicología soviética, van a encontrar ahí algunas ideas respecto de esto. El texto es el de Tortosa, ¿sí? Van a ver que este autor español plantea que hablar de psicología soviética hace referencia a la psicología que fue practicada por los pensadores que vivieron bajo el régimen soviético, pero también apuntaría al hecho de que la psicología debía, en cierto modo, ser también sustancialmente soviética. ¿Qué quiere decir esto? Que se debía confeccionar obligatoriamente siguiendo un guión políticamente predeterminado, que se derivaba obligatoriamente siguiendo los principios filosóficos justamente del materialismo dialéctico, del marxismo leninista. Vayamos ahora un poco a algunas notas contextuales o al contexto en donde podemos pensar la obra de Vygotsky. Recuerden un poco de historia del año pasado, ¿sí? Cuando trabajamos Pavlov y Becherev, y también un poquito les pedimos que recuerden algunas cuestiones
los colegios secundarios, ¿sí? Sobre la historia de Rusia o de la Unión Soviética. Recuerden esto, tras el triunfo en Rusia de la Revolución Soviética que se realizó en octubre de 1917 y la instauración de un Estado comunista de carácter totalitario, la decisión de este nuevo régimen era llevar a cabo una transformación social de la sociedad e implantar un hombre nuevo aplicando el marxismo desde el poder. Esta antropología filosófica de base que planteábamos recién, ¿no? Esta influencia general se dejó sentir también en la psicología soviética, que adquirió una particularidad en el contexto general de la ciencia. Comenzando, de esa manera, una lucha ideológica de las concepciones materialistas frente a las concepciones idealistas. Una vez que se consolida el régimen y durante toda la década del 20, la psicología en la Unión Soviética vivió lo que algunos autores llaman una etapa mecanicista, ¿sí? Vulgar o mecanicista, lo van a leer de las dos maneras, ¿sí? Conocido también como materialismo vulgar. ¿Qué consideraba esta etapa? ¿Sí? Consideraba la conciencia como una reliquia de la metafísica idealista y burguesa y por los enormes esfuerzos realizados para elaborar una psicología materialista. En torno a esos años predominaba la concepción de un hombre como una máquina que reaccionaba a estímulos y se atacaba a toda psicología o concepción psicológica que conservara elementos subjetivos. Ahí trataban de combinar el pensamiento de Marx con los estudios experimentales de Pavlov y Becherev que nosotros vimos el año pasado. Desde un enfoque mecanicista se confiaba justamente en que la fisiología iba a sustituir finalmente a la psicología. Para 1924 muere Lenin, asume Stalin, que era el secretario general del partido que dirigió la Unión Soviética hasta 1953, de una manera bastante dura. Ustedes van a leer ahí en el texto que tienen para teórico algunas características de lo que fue ese gobierno. Y sus ideas no van a favorecer el desarrollo de las ciencias sociales, va a condenar toda interpretación idealista y burguesa del mundo y va a imponer al marxismo-leninista como punto de referencia obligatorio para cualquier tipo de investigación que se quiera realizar en ese contexto. Según Stalin, el psicoanálisis, de hecho, era un capricho de la moda y en 1926 va a aparecer una lucha oficial contra el psicoanálisis, considerando que lo que hacía el psicoanálisis freudiano era restar importancia a los factores psicosociales y económicos. Para 1927, fíjense, el autor marca como hito un congreso de paidología. ¿Qué quiere decir paidología? Psicología educativa, en donde se pone de manifiesto las limitaciones de los métodos fisiológicos incapaces de acceder al estudio de la conciencia humana y sus aspectos histórico-sociales. Ahí la reflexología de Pavlov, de Becherev, se retira asumiendo el materialismo dialéctico como ideología y no ya el materialismo mecanicista, pensando que la psicología no es meramente el estudio de los reflejos condicionados, no siendo una mirada mecanicista del empirismo, sino que va a tomar a Marx como modelo teórico y filosófico importante. Con la muerte de Stalin, entonces, en 1953, se produce un alivio y una reconstrucción para lo que va a ser la disciplina psicológica y las ciencias sociales del momento, con la consecuente recuperación de figuras como la de Vygotsky, abriéndose de hecho a ideas occidentales. Vygotsky había dirigido múltiples investigaciones con el objeto de consolidar una psicología marxista que pudiera superar la crisis de la psicología contemporánea, intentando englobar una síntesis superadora de lo que era la subjetividad versus la objetividad, las funciones cerebrales versus las funciones psíquicas, el pensamiento versus el lenguaje, la naturaleza y la cultura, nutriéndose de la tradición dialéctica iniciada por Hegel con lo que fue la inversión materialista marxista, ¿no? Vamos a ver ahora algunas de las influencias que tuvo el marxismo en el pensamiento de Vygotsky. Y pensemos que en los años 60 se traduce al inglés la obra de Vygotsky, que era totalmente desconocida por el mundo occidental, de la mano de Jerome Brunner, ¿sí? Cuando ustedes ya leyeron Brunner en la Introducción a la Psicología, y seguramente lo van a leer ahora para Sistemas Psicológicos 1 y seguramente van a dar cuenta de qué influencia tuvo Vygotsky
para pensar en un cognitivismo social y la idea de la construcción de significado que va a plantear posteriormente Brunner para poder comprender a las acciones situadas o a los sujetos. ¿Sí? Vayamos un poquito ahora a lo que tiene que ver con el pensamiento marxista en la obra de Vygotsky. Influencias marxistas. Marx, como ustedes lo han visto en la cátedra de Filosofía del Hombre en primer año, se basaba fundamentalmente en Hegel. Muchos de sus escritos se basan en discusiones justamente con Hegel. No sé si ustedes leyeron La ideología alemana de 1845, pero es un texto muy interesante para poder pensar la cuestión de la dialéctica. ¿Sí? A nosotros nos va a servir mucho para poder entender los aportes de Marx en la obra de Vygotsky. En la ideología alemana de 1845, Marx comenzaba planteando una crítica a los jóvenes hegelianos, porque lo que él plantea en ese texto, de su crítica más importante a Hegel, es justamente el concepto de punto de partida de la dialéctica. El concepto de dialéctica, como ustedes saben, Marx lo toma de Hegel como un proceso de contradicciones en que se desenvuelve la historia y en que se desenvuelve también el pensamiento. El tema de la dialéctica y del desarrollo por contradicciones tiene que ver también con algo que para Marx es importante, que es el carácter efímero de todo lo existente. Ustedes saben que la historia para Hegel se veía como un proceso abierto y un proceso interminable, no circular. Pero la dialéctica lo que muestra es que lo que se nos aparece como lo real no es efímero, que esto va a dar lugar a otra cosa. La dialéctica lo que afirma es que lo dado es un momento transitorio de un proceso histórico. La diferencia entre Marx y Hegel justamente con respecto a la dialéctica era el punto de partida, como decíamos hace un rato. Para Hegel la dialéctica era el desarrollo de la idea, la conciencia, el espíritu que tiene un desarrollo por contradicciones de tesis, antítesis y síntesis, o sea, afirmación, negación y negación de la afirmación que comienza en las ideas, en el espíritu absoluto, el desarrollo histórico que se da a partir de las ideas. El desarrollo histórico justamente se produce entonces en un proceso dialéctico. Esa idea, ese espíritu absoluto, se encarnaba en la realidad para Hegel. Y esa encarnación de la realidad era donde se producía el fin de las contradicciones. Hegel lo va a ver en el estado social, que representa justamente la síntesis de todas las contradicciones y el fin de las contradicciones. Pero en lo que difieren Hegel y Marx justamente es en el punto de partida. En la ideología alemana, Marx plantea que los hegelianos ven al proceso histórico como en la cámara oscura, refiriéndose de esa manera a las fotografías, que lo blanco es negro y que lo negro es blanco, los negativos de las fotografías. Lo que se refiere con esto, de que esté invertido como la cámara oscura, tiene que ver con que parten de la idea, parten de la conciencia. Entonces dice Marx, refiriéndose a los hegelianos, no es la conciencia la que determina el ser social, sino que es el ser social el que determina la conciencia. El punto de esta es inverso a Hegel, en la medida en que va a partir de lo que él denomina la realidad material. ¿Qué es la realidad material para Marx? Es el hombre real, el hombre empírico, tal y como realmente es, tal y como se manifiesta. El punto de partida material tiene que ver fundamentalmente con el hombre de carne y hueso, con sus necesidades biológicas, el hombre que a partir de esas necesidades biológicas se relaciona con otros, y este es un tema muy importante y que lo vamos a encontrar muy fuertemente en la obra de Vygotsky. El hombre que a partir de esas necesidades biológicas se relaciona con otros a partir de las actividades. ¿Qué actividades plantea Marx en relación a eso? El trabajo. Gracias a esas actividades, que es el trabajo, produce la vida social, produce de alguna manera la sociedad. Para Marx, lo real, entendido tal como lo planteamos, tiene preeminencia y determina las ideas, determina a la conciencia. Piensen que cuando Marx habla de ser social, habla de hombre-sociedad, pero no como algo opuesto, sino como una unidad dialéctica. Es un hombre que se produce a sí mismo como hombre a partir del hecho de satisfacer sus necesidades básicas, alimentarse, comer, vivir, etc. Necesita satisfacer esas necesidades, entonces parte del hombre de carne y hueso, el hombre real y empírico,
el hombre como se presenta, que no va a ser un hombre ideal, no define al hombre a partir de su conciencia o del desarrollo de su pensamiento, ¿sí? No es que soy en tanto pienso, no diferencia al hombre del animal, porque el hombre solamente produce ideas y el animal no, sino que lo va a definir y diferenciar a partir del acto del trabajo. Este punto de partida material tiene que ver con un punto de partida incluso metodológico, filosófico, epistemológico, ¿no? Donde lo material es este hombre con necesidades que para satisfacerla realiza una actividad que es el trabajo, pero no la realiza solo. Y ojo con esto, que es sumamente importante. La realiza con otros hombres, y en ese acto se produce a sí mismo como hombre, se crea como hombre, pero produce también lo social. Por eso hombre y sociedad, decía Marx, son una totalidad dialéctica. Entonces, la actividad principal del hombre es el trabajo. El trabajo es un trabajo hacia la naturaleza para sacar los productos naturales que van a usar para satisfacer sus necesidades y con otros hombres, en relación a otros hombres. El acto de transformar la naturaleza a través del trabajo. Al transformar esa naturaleza, se produce el primer arco para poder cazar a los animales, se producen instrumentos, produce conocimiento, desde el arco hasta el misil, produce tecnología a partir del conocimiento acumulado por el trabajo. El conocimiento no es una serie separada de la actividad material y del trabajo. El conocimiento emana de la actividad práctica del hombre y es histórico. El conocimiento es trabajo. La dialéctica justamente lo que plantea es que la historia no se desarrolla de manera circular ni de manera lineal, sino que es un proceso en espiral donde cada momento es cualitativamente superior que el anterior. Ese desarrollo histórico y esos cambios en la forma de organización social se desarrollan a partir de contradicciones, o sea que hay elementos de la totalidad social que entran en contradicción. Esas contradicciones no se generan en el vacío, no son contradicciones al infinito y huecas, son contradicciones que se desarrollan en una totalidad social. Lo social es entendido como totalidad, como un todo. Y esto Marx lo toma de Hegel, nuevamente, que dice que lo primero es el todo, lo verdadero está en el todo, lo que hay que buscar son los elementos singulares de esa totalidad social, hacer las conexiones para poder entender el desarrollo de esa totalidad como tal. Cuando hablamos de totalidad, entonces, en el sentido marxista, estamos hablando de una totalidad cuyas partes constitutivas son partes del todo, tienen la misma génesis, no son anteriores al todo. Dentro de esa totalidad se producen contradicciones que dan lugar a momentos cualitativamente diferentes. Ahora bien, la totalidad tiene un patrón de desarrollo histórico. Ese desarrollo se produce a partir del desarrollo de las contradicciones dialécticas. Tesis, antítesis, síntesis. Síntesis quiere decir que este último momento es la afirmación. Esto también tiene que ver con la discusión que Hegel y Marx tienen con todo lo que fue el sustancialismo cartesiano. Fíjense ahí, les puse crítica al sustancialismo cartesiano. No hay ser en sí, sino ser en relación. Por ejemplo, para la dialéctica nunca algo es en sí, ni para Hegel ni para Marx. Las cosas no existen en sí. El mundo no es un mundo de cosas en sí separadas. En Vygotsky tampoco. ¿Sí? Y ahora lo vamos a ver bien. En la naturaleza, dice Marx, la dialéctica se desarrolla sin interrupciones. Esto no es así en lo social. En lo social hay interrupciones en la medida en que en lo social se producen otras cosas. Entonces, esta totalidad y esto de las cosas en sí, del sustancialismo opuesto a lo que uno podría llamar relacionismo, es otro concepto que Marx toma de Hegel, que es esto de que el mundo es un mundo de cosas en sí, como pensaba toda la filosofía anterior, de que las cosas existen en sí, que hay sustancias. El hombre sería una sustancia que puede recortarse, sería el ser en sí. Bueno, esto Marx lo critica, ¿sí? El ser en sí como tal existe siempre en relación a. Esto de en relación a tiene que ver con lo que decíamos antes del hombre en relación social. No podemos hablar de individuos aislados, hablamos de hombres en relación con otros hombres. Y esto es así por esta postura filosófica. El hombre no es un ser en sí. Por ejemplo, pensemos un ejemplo. Yo soy profesor universitario, pero ¿existe el profesor universitario separado de la universidad y de los estudiantes? Nosotros constituimos el sistema de relaciones sociales que constituyen la universidad, donde cuando hablamos de estudiante no es que hay un ser en sí del estudiante y un ser en sí del profesor.
Se es estudiante en tanto hay profesores y se es profesor en tanto hay estudiantes. Esta relación se integra a una síntesis anterior que sería la universidad, que engloba la idea de profesor y estudiante. No hay esclavos ni ciudadanos, no existe una sustancia de esclavo, no hay esclavo en sí, se es esclavo en tanto hay un amo. La relación amo-esclavo define y muestra el tipo de relaciones sociales. No hay seres individuales que nacieron como esclavos y morirán como esclavos. Esto es una imagen sustancialista de la sociedad. Esto de pensar que existe un esclavo en sí. Existe el esclavo en tanto hay esclavitud y en tanto hay un amo. Es una relación social. Existe un siervo en tanto hay un señor feudal. Existe un obrero en tanto hay un burgués. Esto seguramente lo van a empezar a trabajar ahora también en sociología, además de lo que vieron ustedes en filosofía el año pasado, ¿no? Pero a nosotros nos sirve para pensar algunas cuestiones de vida. Entonces, lo que tenemos es que la realidad social es un sistema de relaciones sociales. El hombre es en relación social. La sociedad es un sistema de relaciones sociales. La realidad no es una sustancia, un montón de cosas en sí, de personas, de individuos atomizados que compran y venden en el mercado. La realidad es algo más que eso. Y lo que Marx trata de descubrir y analizar es cómo son esas relaciones sociales. Entonces, la realidad es un sistema de relaciones dialécticas, de oposición y también de asociación. De oposición porque la realidad social estructura a partir de las contradicciones y a partir del conflicto que se expresa en contradicciones de lucha social. La sociedad es una totalidad en la que hay una superestructura y una infraestructura económica, y esto me permite entender su desarrollo histórico y su desenvolvimiento dialéctico, es decir, el análisis dialéctico. Ahora vamos a ver cómo estos principios de la filosofía marxista se van a aplicar a cómo entender la constitución de las funciones psicológicas, o la constitución de la subjetividad o del psiquismo, podríamos decir hoy, desde la perspectiva vygotskiana. Vayamos ahora un poco a las características fundamentales del pensamiento de Vygotsky a lo largo de estos 10 años de mayor producción del autor, desde que es nombrado ayudante en el Instituto de Psicología de Moscú en 1924 hasta 1934, cuando fallece tempranamente. Vygotsky, como decíamos recién, se ve influido por toda la filosofía marxista y va a aplicar los conceptos de la dialéctica para comprender cómo nos constituimos como sujetos, en el sentido de la constitución de las funciones psicológicas superiores, pero también va a presentar todo un proyecto respecto de la disciplina psicológica, denunciando de alguna manera el estado fragmentario, un poco lo que veíamos el teórico anterior, ¿no? El estado fragmentario en que se encontraba la psicología en los primeros años del siglo XX. Vygotsky, desde el 24 hasta su muerte, va a dirigir múltiples investigaciones con el objeto de poder consolidar una psicología marxista que pueda superar esta crisis o esta fragmentación que él observaba dentro del campo psicológico, ¿sí? Hay una obra muy importante al respecto que se llama El significado histórico de la crisis de la psicología, que Vygotsky la escribe en 1927. Allí el autor denuncia que toda la psicología de su tiempo generalizó o sobregeneralizó, podríamos decir, logros intelectuales relevantes referidos a un pequeño campo de fenómenos, utilizándolos de alguna manera para explicar la totalidad de la vida psíquica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, Pavlov terminó por explicar todos los fenómenos psicológicos que integran el reflejo condicionado, como las emociones, el lenguaje, el pensamiento, a través de la actividad condicionada, es decir, a través de lo que era el reflejo condicionado. Todos esos fenómenos explicados como modos o manifestaciones de la actividad condicionada. Lo mismo, dice el autor, sucedió con el psicoanálisis, con el concepto de inconsciente, o mismo con la psicología de la Gestalt. En última instancia, dice Vygotsky, esta generalización en el intento de dominar toda la psicología a partir de un fenómeno que él considera relativamente pequeño, termina por coincidir con una posición del propio investigador, dice, si el investigador es materialista o si el investigador es idealista, ¿sí? Los psicólogos de la década del 20, dice Vygotsky, pensaban que la vida psicológica se explicaba o bien por los procesos neurobiológicos que podían dar cuenta de lo psicológico, o porque los fenómenos psicológicos eran completamente autónomos o separables del fenómeno orgánico. Entonces, Vygotsky termina concluyendo que la disputa, en última instancia, termina siendo una disputa
filosófica en ese sentido, ¿no? Toda la psicología contemporánea de alguna manera es heredera del dualismo cartesiano, esta idea de una res cogitans y una res extensa, ¿sí? Esta idea entre mente y cuerpo. El intento de Vygotsky, por lo tanto, va a ser superar este dualismo filosófico de base que se encuentra en las teorías psicológicas, reconstruyendo y rearmando la psicología con el propósito declarado de vencer al dualismo. Ahora bien, ¿cómo va a realizar esto? Por la vía de crear una psicología que presente al menos algunos grandes principios que nosotros vamos a ir desarrollando en este teórico, ¿sí? En ese sentido de superación observamos la frase de su discípulo Luria, ¿sí? Ustedes lo van a ver en neuropsicología, Luria. ¿Qué decía Luria, un discípulo de Vygotsky? Vygotsky es el líder marxista cuyos programas de investigación podrían englobar una síntesis superadora de distintas dicotomías, de la subjetividad y la objetividad, de las funciones psíquicas y del cerebro, del pensamiento y del lenguaje, de la naturaleza y de la cultura. Nutriéndose Vygotsky de la tradición dialéctica iniciada por Hegel con la inversión materialista de Marx, propone una psicología sociohistórica cultural del desarrollo del psiquismo. Y eso de alguna manera es lo que vamos a desarrollar a partir de ahora. Podemos plantear que lo fundamental del enfoque de Vygotsky consiste en considerar al individuo como el resultado de un proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel fundamental. El conocimiento, va a decir Vygotsky, es una construcción que se da mediante un proceso de interacción entre el sujeto y su medio social y cultural. Por eso planteamos que la actividad de Vygotsky es constructivista social, ¿sí? El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que se construye por medio de operaciones y habilidades intelectuales y cognitivas que se producen en la interacción social. Por lo tanto, el desarrollo del sujeto no puede entenderse independientemente del medio social en el cual está inmerso el sujeto. La tesis central de Vygotsky es importantísima que ustedes lo tomen, apunten, digamos, ¿sí? esta idea. ¿Por qué? Porque va a ser la clave explicativa de todo lo que vamos a desarrollar a partir de hoy. Ahora bien, ¿por qué Vygotsky está planteando esto? Vayamos un poquito a la historia, ¿sí? Para ver cuáles eran los debates que hacía algunos años se venían realizando respecto de esto, ¿sí? Esta idea de la interacción social o la importancia que tiene la interacción social en la constitución del sujeto, en la constitución del psiquismo. Pensemos que durante el siglo XIX, ¿sí? Hubo un interés muy grande por saber cómo el hombre conoce, ¿sí? A principios del 18 había un interés también por cómo el hombre conocía a través de los sentidos. Hay un caso famoso que ilustra claramente lo que ocurría en ese momento y el modo de relacionarse incluso con el tema de la infancia y de los niños. Este caso se lo conoce como el salvaje de Aveyron. No sé si hay una película, hay un libro también. El salvaje de Aveyron era un niño de aproximadamente 10 o 12 años encontrado en los bosques de Aveyron, en la zona de Francia, en estado salvaje. No manejaba el lenguaje, no utilizaba vestimenta, presentaba una conducta muy parecida a la conducta de un animal, caminaba en 4 patas, comía frutos y hierbas y ruía al contacto humano. Este niño es capturado y es llevado a París a una sociedad llamada la Sociedad de los Observadores del Hombre, que era una sociedad filantrópica que había sido creada por Pinel, el psiquiatra, el famoso psiquiatra que ustedes vieron como un antecedente de las corrientes psicodinámicas, ¿sí? En la historia. En ese momento, una de las cuestiones que estaban en debate eran unas teorías que en el siglo XVIII habían generado el contexto ideológico que dio lugar a lo que fue la Revolución Francesa, concretamente ciertas ideas de Rousseau, autor del Contrato Social, famoso libro del Contrato Social, pero también de un libro sobre educación de los niños que se llamaba El Emilio o la educación. ¿Qué planteaba ahí Rousseau? Planteaba una división entre lo que era el estado de naturaleza y la civilización. Y románticamente lo que él decía es que la civilización lo único que hacía era empeorar al hombre, porque el hombre en estado de naturaleza era un hombre más libre, era un hombre más sano,
y por lo tanto la educación debería reconsiderarse en la medida que tendría que actuar de tal modo de no hacer del niño un ser civilizado que perdiera ese estado de naturaleza, que en realidad el estado de naturaleza es lo mejor que tenemos. Como nunca nadie había tenido la oportunidad de conocer a nadie en estado de naturaleza, cuando aparece el salvaje de Byron se transforma en una especie de conejillo de indias para comprobar si un ser humano en estado de naturaleza pura era mejor y más feliz que un ser humano civilizado. Allí, Pinel y Tard, que era otro médico, ¿sí?, que trabajaba en el campo de la pedagogía con métodos que intentaban educar a niños sordomudos que poseían dificultades en cuanto al aprendizaje, ¿sí?, ambos, tanto Pinel como Itard, se van a ocupar de este niño, el salvaje de Aveyron, llegando a la conclusión de que este niño, al que van a llamar Víctor, presentaba signos muy similares a otros pacientes que Pinel tenía internados en su asilo y a los que había diagnosticado de idiotismo, que eran personas que presentaban una detención en el desarrollo cerebral, porque para todos los psiquiatras del siglo XIX, cualquier enfermedad mental tenía su asiento en el cerebro. Con el tiempo, esta categoría de idiotismo fue tomando distintos nombres, se la llamó oligofrenia, ¿sí?, luego debilidad mental y demás. Entonces, en ese contexto surge la pregunta, ¿el ser humano es tal si no está influido por otros humanos? ¿Sí? Esta pregunta tiene que ver con que si nuestra naturaleza es puramente biológica o social, también es determinante. Otra discusión se referiría a si todo lo que se conoce es a través de los sentidos, o bien si existe alguna condición a priori de las estructuras mentales que fueran innatas, todo lo que tiene que ver con el empirismo versus el racionalismo. ¿Sí? Y Pinel, como les decía recién, este famoso psiquiatra que fue famoso por sus reformas en los asilos de alienados luego de la Revolución Francesa y por introducir lo que se consideró el tratamiento moral, consideraba la enfermedad mental como un desorden mental que debía tratarse con un ambiente ordenado, de manera que éste influenciara en lo mental y lo curara. Pinel realiza el estudio del salvaje de Aveyron y concluye que el niño padece, como les decía recién, un retraso mental. Por otra parte, Itard, el otro médico que les nombré recién, que trabajaba justamente en la educación de niños sordomudos, va a dar otra opinión respecto al salvaje de Aveyron, ¿sí? El niño no es retrasado mental, va a decir Itard, sino que sus facultades mentales no están desarrolladas, y acá ojo con esto, que es sumamente importante para entender luego los planteos de Vygotsky, no es que sus facultades mentales no están desarrolladas, sino que justamente no se desarrollan. ¿Por qué? Porque le faltó la interacción social con otros seres humanos. Así, Itard fue uno de los primeros que puso de manifiesto la importancia de la interacción social con los demás seres humanos para el desarrollo mental. Entonces, se planteaba que si un ser humano se desarrollaba por fuera de la interacción social, no lograría constituirse en ser humano, y propuso todo un programa para poder educar al salvaje de Aveyron. El primer paso consistía en que poco a poco se acostumbrara a la vida social. También, como la concepción básica era empirista, suponía que el conocimiento se daba siempre a través de los sentidos, y solo luego esos contenidos mentales se generalizaban y se establecían conceptos, relaciones, etc. Y Itard creía que los sentidos de Víctor estaban como... Víctor, les digo Víctor porque el salvaje de Aveyron finalmente se llamaba, le habían puesto Víctor de nombre, ¿no? Estaban adormecidos esos sentidos, habían sido adormecidos, dormidos, y por lo tanto lo que había que hacer era entrenarlos, y propuso una serie de técnicas para ir despertándolos. Los empiristas suponían también que para tener ideas primero había que tener sensaciones, entonces también lo entrenaba en ese sentido, además por imitación, intentaba desarrollar el lenguaje para que tuviera palabras con las cuales representar primero cosas concretas y luego ideas. Esta situación se consideró un experimento crucial, en el cual se ponían a prueba dos teorías diferentes entre sí y se buscaban ejemplos que corroboraran una y refutaran la otra. Luego de realizar el programa propuesto por Itard, el salvaje de Aveyron alcanzó un grado considerable de socialización, logró la capacidad para solucionar algunos problemas prácticos, pero no llegó a desarrollar el lenguaje, solo logró usar algunos signos para designar objetos concretos,
pero no llegó a lograr la generalización, no podía generalizar. Se calculaba que podría tener alrededor de 12 años aproximadamente. Finalmente, después de varios años, Itard debió abandonar la educación del salvaje, quien terminó en un asilo de reclusión para niños con retraso mental, y se generó una gran desilusión, ya que el experimento no sirvió finalmente como experimento crucial, porque no se comprobó ni se descartó ninguna de las teorías. No obstante, a pesar del fracaso, lo importante es que sirvió para demostrar la importancia que va a tener la interacción social en el desarrollo de las capacidades y en el aprendizaje. Para que una persona se construya como persona necesita sí o sí de la interacción social con un otro. ¿Sí? Algunas de estas cuestiones planteadas por Itard van a ser retomadas por Vygotsky, por ejemplo aquellas que plantean que para que un ser humano desarrolle sus capacidades mentales y funciones psíquicas es fundamental e imprescindible justamente la interacción social. Y a partir de ahí Vygotsky va a plantear un postulado central dentro de su teoría, que ustedes lo tienen en la fuente primaria, que es lo que él llama la ley general del desarrollo de las funciones psicológicas superiores. ¿Sí? Él va a plantear una ley del desarrollo cultural de las funciones psicológicas superiores, estableciendo justamente dos líneas para pensar el desarrollo. ¿Sí? De esa manera él va a destacar la importancia que tiene la actividad instrumental y la interacción social en el estudio de los procesos psicológicos. La de Vygotsky, como decíamos anteriormente, es una teoría histórica, es cultural y es también instrumental. Y ahora vamos a ver en qué sentido es instrumental. Por lo tanto, vamos a plantear dos líneas, dice Vygotsky. Una línea natural y una línea cultural. Una línea natural que tiene que ver con los procesos psicológicos inferiores, con lo filogenético, aquello con los cuales nacemos, son las funciones naturales que están determinadas genéticamente. El comportamiento derivado de estas funciones es limitado a una reacción o respuesta al ambiente. Son comunes al hombre y a otros animales superiores, entendiendo al cerebro de alguna manera como un biosoporte con gran plasticidad, y es la biología, digamos, ¿sí?, el soporte fundamental. Ahora bien, la otra línea es la línea cultural, que justamente tiene que ver con los procesos psicológicos superiores, que se adquieren y se desarrollan justamente a través de la interacción social, puesto que el individuo se encuentra en una sociedad específica, con una cultura concreta, y las funciones psicológicas superiores están determinadas por la forma de ser de esa sociedad. Los superiores son los que se dan exclusivamente en los seres humanos, y para que estos se desarrollen es necesario, de alguna manera, lo que aporta esa línea natural, la biología, pero a esto debe agregársele lo cultural, a través de la interacción social. Solo la interacción social no alcanza, tampoco alcanza solo la biología. Es necesaria justamente la relación dialéctica entre ambos para que, como síntesis, y acá aparece la dialéctica marxista, de esas dos tesis, de lo natural y lo cultural, como síntesis emerjan los procesos psicológicos superiores. Por eso es una teoría histórica, es una teoría cultural, porque la cultura en la que se inserta el ser humano media entre todas las relaciones humanas posibles. Entonces, podemos decir que la vida psicológica depende, en primer lugar, de la vida biológica, de la maduración, de la mielinización, progresiva consolidación del funcionamiento del sistema nervioso, por una parte, pero por la otra, los fenómenos más propiamente humanos, psíquicamente humanos, son aquellos que están vinculados con la apropiación de la cultura. Es decir, Vygotsky sitúa una buena parte de los fenómenos psicológicos en el mundo de la cultura. El organismo humano completa su maduración en el ambiente social. Por ende, estas dos líneas de desarrollo convergen en determinado punto y de ese encuentro se produce un cambio radical. ¿Sí? De ese encuentro se produce un cambio radical emergiendo o dando lugar a las funciones psicológicas superiores como funciones típicas de los seres humanos. Ellos trabajan mucho con ejemplos de chicos criados por lobos, así como vimos recién el ejemplo del salvaje de Aveyron, trabajan el tema de los chicos criados por lobos. Tenían la biología, ¿sí?, pero nunca alcanzaron de alguna manera la cultura, ¿sí?, porque les faltó la línea cultural. Se quedaron como en la línea natural y nunca se pudieron constituir en sujetos. Pensemos
en esta cuestión de la ley general y de estas dos líneas, natural y cultural, en la constitución de las funciones psicológicas superiores. Por ejemplo, pensemos en algún proceso básico que ustedes hayan trabajado en la introducción a la psicología. Se me ocurre en este momento la memoria, ¿sí? La memoria, uno podría decir, tiene un rasgo natural, biológico. El funcionamiento de la memoria es una función que depende por completo del aparato genéticamente establecido. Por ejemplo, la memoria a corto plazo tiene un campo, una limitación, ¿sí? Que nosotros lo vamos a ver después cuando veamos psicología cognitiva. Una limitación de 7 objetos más o menos 2. Desde el punto de vista orgánico, la memoria es una memoria biológica que pertenece a la línea natural del desarrollo. Pero si consideramos la diversidad de instrumentos que Vygotsky llama prótesis culturales, la cantidad de herramientas que amplían ese límite de la memoria y enriquecen la posibilidad de evocar situaciones es amplísima. Pensemos en el celular, pensemos en la agenda, en la libreta de anotaciones, en el cuaderno, ¿sí? Entonces ampliamos nuestra memoria, porque hemos inventado, dice Vygotsky, dispositivos socioculturales que nos permiten con cierta comodidad ir un poco más allá de lo que tiene que ver con los límites naturales, con la biología. ¿Se entiende con ese ejemplo? Esta tesis de la doble naturaleza del hombre, social y natural, es claramente otra herencia de Marx. A partir de Marx se comienza a hablar de una segunda naturaleza, que es ahora histórica, dando lugar a que Vygotsky también comience a hablar de una historicidad de lo que va a ser la conciencia humana. La pregunta sería ahora cómo se forman entonces las funciones psicológicas superiores, ¿sí? El problema de Vygotsky no es explicar las funciones psicológicas inferiores, o por ejemplo, lo que veíamos recién de la memoria biológica, sino los fenómenos psíquicos llamados superiores. Para explicar cómo hablamos, cómo escribimos, cómo hacemos matemática, cómo recordamos usando recursos como una agenda, o como una computadora, o como su cuaderno de apuntes, ¿sí? En cualquier caso es imprescindible conectar la actividad psicológica con las herramientas culturales. Y ese va a ser el problema que va a ocupar a Vygotsky, ¿sí? Y que un poco va a ser en ese capítulo que ustedes van a leer de la obra de Vygotsky. En cualquier fenómeno psíquico superior, dice Vygotsky, existe la intervención de un mediador lingüístico o simbólico. Las funciones psicológicas superiores deben considerarse entonces producto de una actividad mediada. ¿Quién va a realizar ese papel mediador? Lo van a desempeñar justamente lo que él llama los instrumentos psicológicos, que tienen que ver con lo que a lo largo del desarrollo de los seres humanos fuimos reconstruyendo, ¿sí? Recursos internos que nos ayudaron a mediar nuestra relación con los demás. A esos recursos el autor los llama instrumentos. Los instrumentos no imitan la realidad, sino que la transforman la realidad. El sujeto no se adapta pasivamente a las condiciones del medio, como si fuera un conductismo clásico, sino que el sujeto mismo modifica activamente un medio, pero en relación siempre con otros. Hay un autor que se llama Antonio Castorina, que es un profesor de la UBA y especialista en lo que tiene que ver con Piaget, con Vygotsky y demás, que plantea que lo propiamente humano respecto de la psicología es que aparece un instrumento que opera sobre la cabeza de los otros y sobre mi propia cabeza. Dicho instrumento, dice, es el lenguaje. Y es el lenguaje un instrumento privilegiado en la constitución del psiquismo humano. Esto lo dice Castorina explicando de alguna manera estos desarrollos vygotskianos. Vygotsky habla de dos clases de instrumentos mediadores: las herramientas y los signos. Él dice, las herramientas están orientadas hacia el exterior. Yo modifico el entorno material, modifico la naturaleza, ¿sí? Utilizando determinada herramienta. Y los signos, dice él, están orientados hacia el interior. Modifican y transforman a la persona que lo utiliza como mediador. La escritura, los números, el lenguaje, nos modifican internamente. Y esos recursos, dice Vygotsky, se construyen siempre en relación a otros. Lo primero es la relación social externa, hasta que en determinado momento eso se internaliza y ya se puede repetir a nivel interno. Es decir, que las funciones psicológicas superiores se van a desarrollar se van a ir desarrollando a través del uso de signos y del uso
de herramientas. ¿Sí? Ahora vamos a ver el concepto importante para poder entender del todo esta tesis central del autor, que tiene que ver con el concepto de internalización. Por lo tanto, la tesis central es que todo fenómeno psicológico superior tiene un origen social. Vygotsky introduce para entender este proceso un concepto nodal, que es la idea de internalización. Internalización, dice Vygotsky, es la reconstrucción interna de una operación externa. Es decir, que primero las funciones psicológicas superiores se van a dar en la interacción social, de manera externa, en esa interacción social con otro, de manera intersubjetiva. Luego se va a interiorizar constituyéndose internamente, es decir, de manera intrasubjetiva. A diferencia de Piaget, ustedes lo van a ver más en psicología del desarrollo, nosotros no vamos a trabajar Piaget, pero generalmente se los ha opuesto a estos dos autores. A diferencia de Piaget, esa actividad externa es siempre social, implica interacción con otros. Y acá Vygotsky va a seguir a Pierre Janet. Pierre Janet les va a sonar bastante, discípulo de Ribot, psicología patológica, ustedes lo vieron en la historia dentro de lo que era la tradición de la psicopatología francesa. Fíjense cómo Vygotsky estaba al tanto de todos los desarrollos de la psicología contemporánea, ¿sí? Cita muchísimos autores, del conductismo, de la Gestalt, del psicoanálisis, a Janet. Y acá, para pensar el proceso de internalización, va a citar a Pierre Janet, quien decía que los procesos intrapersonales en realidad son relaciones interpersonales transformadas. Y Vygotsky va a decir que cada función justamente aparece dos veces en el desarrollo cultural del niño. Primero a nivel social y más tarde a nivel individual. Para Vygotsky, las funciones psicológicas superiores entonces se desarrollan y aparecen en dos momentos. En un primer momento se manifiestan en el ámbito social y en un segundo momento en el ámbito individual. La atención, la memoria, el lenguaje son fenómenos sociales que luego progresivamente se transforman en una propiedad individual. Cada función psicológica es primero interpsicológica y luego intrapsicológica, es decir, que las funciones psicológicas superiores son relaciones sociales internalizadas que implican justamente interacción con otros, y toda interacción va a estar mediada por una interpretación que implica lenguaje o que implica sistema simbólico. De ahí la importancia que tiene el lenguaje en la constitución del pensamiento y en la constitución de las funciones psíquicas superiores. La cultura es lenguaje, ¿sí? Aquí es central el concepto de andamiaje, que lo vamos a ver ahora en un ratito, que tal vez lo hayan escuchado nombrar, que en realidad es de Brunner, el concepto de andamiaje, que lo que de alguna manera plantea es que el otro permite que el sujeto haga cosas que solo no podría hacer. Requiere de andamiaje de otro hasta poder internalizarlo y ahí sí resolverlo sin apoyo del otro. Ahora lo vamos a ver igualmente mejor cuando veamos algunas cuestiones de la pedagogía, porque toda esta concepción teórica de Vygotsky respecto de la adquisición de las funciones psicológicas superiores se baja después a un modelo educativo, ¿sí? A un modelo pedagógico. En el libro de Vygotsky, fíjense que da un ejemplo muy interesante, que es el ejemplo del gesto indicativo, del niño que aprende a asir, a aprender, ¿sí? Y que se transforma en el gesto de señalar. Media la madre, que le da el significado de señalar, porque siempre hay otro que lo significa. ¿Qué quiere decir esto? Él dice que está el niño estirando el brazo porque quiere agarrar un objeto que se encuentra lejos, y la madre interpreta que en realidad está señalando el objeto para que ella se lo alcance. ¿Sí? En realidad el niño está estirando la mano para poder agarrarlo. El niño, la madre, interpreta simbólicamente ese gesto como señalar y le lleva el objeto, ¿no? Entonces aparece siempre la mediación de un otro a través de un sistema simbólico, ¿sí? Aquí está la diferencia entre un instrumento que pueden usar los seres humanos y los animales. Los animales usan objetos como medios para lograr cosas, pero el ser humano, recuerden a los chimpancés de Kohler, de alguna manera, ¿sí? Que lo vimos con la psicología de la vida. Pero el ser humano, cuando usa un instrumento a nivel externo, dice Vygotsky, desarrolla una capacidad a nivel interno, convirtiéndose en una nueva función psicológica.
De los instrumentos típicamente humanos que nos permiten la constitución de esas funciones psicológicas superiores, el más importante, dice él, es el lenguaje. No lo tienen los animales, dice él, como sistema simbólico. Vayamos un poco al modelo educativo, al modelo pedagógico que se deriva de alguna manera o que se baja de esta teoría propuesta por Vygotsky, ¿sí? Como ya vimos, el interés de Vygotsky radicó en el estudio, la adquisición de las funciones psicológicas superiores, extrapolando luego esta teoría que él desarrolla a lo que va a ser la práctica educativa, que se conoce de alguna manera como constructivismo dentro de las líneas pedagógicas. Podemos pensar que si la sociedad y la cultura son las que forman a los sujetos permitiendo su desarrollo cognitivo, la educación de los niños dependerá siempre de la relación con los otros. Fíjense que aparece otra vez esta dimensión de los otros. Por ende, el autor se va a marcar el objetivo de clasificar y describir cómo la sociedad y las interacciones sociales justamente proporcionan su contribución fundamental y a partir de ahí cómo mejorar la práctica educativa. Podemos preguntarnos entonces, ¿qué sería aprender para Vygotsky? Uno podría decir, aprender significa interiorizar la cultura, tomando conciencia de lo que nos rodea. Es un fenómeno claramente compartido, que no puede suceder en soledad. Acá aparece otra vez la influencia del marxismo, cuestionando a los esencialistas. Es un fenómeno primero social y luego individual. Recuerden esta idea de primero es interpsicológico y luego es intrapsicológico, a través del proceso de internalización. Y no son simples mecanismos de estímulo de respuesta, dice yo, ¿no? Haciendo un cuestionamiento de alguna manera a la psicología cognitivista. Piensen que Vygotsky toma a la idea de conciencia como un objeto fuerte dentro de su modelo teórico. Ahora bien, él va a desarrollar un concepto que es sumamente importante, que seguramente deben haber escuchado nombrar, que es la zona de desarrollo próximo. ¿Por qué? Porque como decíamos recién, el aprendizaje, dice él, no puede ser un viaje hecho en solitario. Es una aventura social llevada a cabo con otros y por medio de otros, ¿sí? Él dice, el adulto, el padre, la madre, el maestro o algún compañero más experto que ya adquirió determinada función, va a tener la tarea de ayudar a acompañar al más joven apoyándolo en sus nuevos objetivos. La zona de desarrollo próximo justamente va a ser el abismo o la distancia existente entre lo que el niño puede hacer solo y lo que puede llegar a alcanzar gracias al apoyo de otro niño o de un adulto. Es decir, tenemos un nivel de desarrollo efectivo y podemos tener un nivel de desarrollo potencial. Posteriormente, de la mano de Brunner, va a aparecer otro concepto, como nombramos anteriormente, que es el de andamiaje. El apoyo de ese otro como andamiaje en una obra, el mismo se dará por un momento, dice Brunner, desapareciendo cuando la obra se termina. Es decir, que crecer para Vygotsky no es un acto o un trabajo en solitario, sino que crecer es un juego en sociedad. En 1962, piensen que Vygotsky ya falleció hace bastantes años, va a tener un gran impacto, ¿sí?, la traducción que va a realizar Brunner de la obra de Vygotsky, específicamente de su libro Pensamiento y Lenguaje, un libro de 1934, ¿sí?, que se publica poco después de su muerte. Para Vygotsky, entender el desarrollo era comprender justamente la unidad dialéctica de dos líneas distintas, esencialmente la biológica, habíamos dicho, y la cultural. Pero le interesaba estudiar la interacción dialéctica entre ambos componentes para poder comprender cómo se constituían las funciones psicológicas superiores. Y él dice, los psicólogos de la época tenían distintas concepciones acerca de la relación entre el pensamiento y el lenguaje. Y publica en 1934 este libro
donde va a desarrollar toda una teoría y va a poder dar cuenta de cómo el lenguaje es el que constituye de alguna manera el pensamiento. Pero bajo el régimen estalinista, como habíamos planteado anteriormente cuando contextualizamos un poco la obra, las autoridades encontraron este texto demasiado mentalista, ¿sí? Piensen que estaban dentro de un contexto del mecanicismo, ¿sí? Iban a prohibirlo, iban a suprimirlo. Recién, en 1956, luego de la muerte de Stalin, va a ser reeditado este texto por empeño de Luria y Leontiev, que fueron sus discípulos más importantes. Para concluir, ¿sí?, las funciones psicológicas superiores, entonces, son relaciones sociales internalizadas, ¿sí? Implican interacción con otro, y toda interacción está mediada siempre por una interpretación, que implica sistemas simbólicos, es decir, el lenguaje. Por lo tanto, toda función requiere en principio de otro ser humano que ya tenga adquiridos esos sistemas simbólicos, ¿sí? Pensemos en la determinación que tienen las variables sociohistóricas dentro del pensamiento de Vygotsky y dentro de su teoría. El medio en el que vive un ser humano es un medio social, eso recuérdenlo. Es en este aspecto donde se ve la influencia marxista del autor. Cuando Marx analiza al ser humano, habíamos dicho que el trabajo era un aspecto fundamental para el ser humano, y por eso el problema era la alienación del trabajo, es decir, que no pueda reconocerse en el producto de su trabajo que era apropiado por él. La conciencia justamente tiene que ver con lo histórico, es decir, cómo puede llegar a darse cuenta de su propia alienación. Por eso cuando Vygotsky habla de la conciencia humana, la piensa en términos marxistas, como la posibilidad de ver cómo el sistema de producción constituye ciertas relaciones de poder. Por lo tanto, el sujeto humano cuando nace lo hace recibiendo toda la herencia filogenética, pero al mismo tiempo lo que llega a ser depende no solo de los filogenéticos, sino también de su situación sociohistórica, es decir, de las condiciones de su desarrollo ontogenético. Piensen que en 1931-1932 Vygotsky va a recorrer algunos pueblos del interior de Rusia, y así como Piaget estudiaba de alguna manera los condicionantes universales, independientemente de la cultura, Vygotsky se dedicaba a estudiar cómo el medio social influía sobre la adquisición de los procesos superiores, incluso dentro de un mismo pueblo. Él decía, hay diferencias de acuerdo al grado de escolarización de los sujetos como otro factor de influencia en la constitución de las funciones psicológicas superiores. Ahora bien, lo que determina, dice Vygotsky, la evolución cíclica es la actividad del hombre, recuerden esto, con instrumentos para configurar la conciencia. La conciencia se origina en las relaciones entre humanos. Es una totalidad que va a integrar al intelecto, la atención, la memoria, la percepción, pero también a la afectividad. No deja de lado lo afectivo, lo emocional o lo motivacional. Piensen que él supera todas esas dicotomías bajo el tamiz marxista y logra síntesis de alguna manera. Por lo tanto, la conciencia tiene que ver justamente como totalidad con el intelecto, pero también con el afecto, ¿sí? Y la conciencia, como decir él, y fíjense qué frase, surge por el contacto con los otros. Tenemos conciencia en nosotros mismos en tanto tenemos conciencia de los demás. Por lo tanto, a mayor interacción social, más robustas van a ser nuestras funciones psicológicas superiores. En el lenguaje, va a decir él, se encuentra la fuente de la actividad social y se encuentra la conciencia. Tenemos conciencia de nosotros mismos en tanto tenemos conciencia de los demás. Y la conciencia surge, entonces, por el contacto con los otros. Bien, espero les haya servido, les haya aclarado un poco más el texto de Vygotsky, o cuando vayan a leerlo. Y bueno, nos veremos, nos escucharemos en el siguiente teórico. Muchas gracias.